Hola a todos, les habla Deglomi. ¿Qué tal? Cuando entren a mi canal quizás noten que ya no se llama Deglomi, ahora se llama Deglomi 2505, la razón del cambio es simple. Es que cuando buscaba en YouTube el nombre de mi canal no me aparecía, así que decidí agregarle unos números al azar ya que solo hay un Deglomi 2505. Pero no habrá otro cambio en mi canal, al menos por ahora no. Perdón también por la demora en hacer este vídeo, es que he estado algo enfermo y también me han estado dejando tareas. Prometo esforzarme para volver a hacer vídeos más seguido, pero primero debo recuperarme de mi enfermedad. No es grave así que no pasa nada, bueno sin más. Los dejo con La luz contra la oscuridad, historia 4. Luego de aquel día mi vida no volvió a ser la misma. Después de un par de meses recién me atrevo a narrar lo que en verdad sucedió en el pueblo que ahora ya no figura en los mapas de Estados Unidos. Ese lugar se llamaba Garín Villa, que en español se traduce como Villa Verde, como el mismo nombre lo indica, era una villa en la que me había criado desde pequeña. Allí no habitaban más que campesinos, y algunos adinerados que tenían sus casas de campo, las cuales utilizaban cuando querían alejarse un poco de la ciudad. La verdad es que Villaverde era un lugar muy tranquilo y pacífico, no había inseguridad, robos, muertes seguidas, de vez en cuando ocurría un tornado, pero ya estábamos preparados para eso. Creo que hasta podría decirse que era como un paraíso, la verdad, pero no existen esos lugares. Todos los días siempre al despertar le agradecería a Dios de estar aquí. Todo era paz y armonía, hasta que un maldito día se escucharon gritos, pero lo raro era que estos eran tan fuertes que se oían en toda la villa entera. Yo me encontraba tomando una siesta pues era de noche y había tenido un día muy agitado. Había conocido a un chico llamado Raynor, era alto, rubio, de ojos marrones, su piel era ligeramente blanca, estudiaba administración en Nueva York, peor tenía una casa de campo que le habían dado solo era temporal. Pero lo que les contaré no se trata tampoco sobre mí, sino de por qué el gobierno estadounidense eliminó Villaverde de su mapa, y el ingreso a esta área es ilegal y considerado un grave delito penado con cadena perpetua, y si difamas algo de lo que viste puede ser acusado por traición y en consecuencia ser asesinado. Dormía plácidamente sobre mi cama, cuando un estruendoso grito se escuchó de repente. Me desperté asustada creyendo que el grito venía de mi casa, cuando recordé que vivía sola. 28 años y todavía sola, si mis padres siguiesen vivos estarían decepcionados. Me asomé a las ventanas de mi habitación y vi a un chico arrodillado sobre el suelo gritar. Él viene. Lo olvidaba. Otra cosa peculiar de este lugar era que la mayoría de habitantes en esta villa hablaba español. Miré fijamente al chico que gritaba, pues me parecía familiar, cuando me di cuenta que era Raynor. Se cogía de la cabeza y con todas sus fuerzas gritaba. Él viene. Me puse unas botas y luego de bajar al primer piso, salí de mi casa. Un grupo de 5 hombres corrieron donde él para socorrerlo mientras que los demás, incluyéndome, mirábamos lo que sucedía. El primer hombre en acercarse le levantó a Raynor y sacudiéndolo le preguntó lo que le pasaba. Pero Raynor le pegó con su puño derecho, levantó su mirada, los otros 4 hombres corrieron donde él. Uno de ellos golpeó a Raynor y otro lo tiró contra el piso poniéndolo luego sobre él. Los otros 2 se dirigieron donde Raynor, pero este, a pesar que tenía a otro encima suyo logró botarlo y pararse, pero solo para ser bateado por uno de los 5 hombres. Al ver la paliza que recibía no pude contenerme y corrí donde él gritando que lo dejasen. Pero al acercármele uno de los 5 hombres me empujó y luego me dijo que no estorbase. Raynor al ver lo que me hicieron ateó al hombre que me empujó mientras decía que nadie podía tratarme así. Por más que quería no tenía el valor suficiente para ayudar a Raynor, además que no sabía a quién apoyar. Más hombres corrieron donde Raynor y empezaron a golpearlo, yo solo pedía a gritos que lo dejasen. Uno de los hombres le dio una patada a Raynor con la cual lo tumbó al suelo.
Todos los hombres lo rodearon y en círculo caminaron hacia él. Tenía mucho miedo que le pudiese pasar algo, pero cuando los hombres estuvieron a unos centímetros, una onda de color negro los botó a todos un par de metros, o al menos no parecía ser él. Sus ojos, en lugar de sus hermosos ojos color café, habían tan solo dos cejas negras y vacías que botaban sangre. Esta salía también de su boca, sus venas se le notaban y tenían un color muy oscuro, y un aura morada lo rodeaba. Raynor levantó la mirada y mirando al oscuro cielo dijo que él ya venía. Los otros hombres que fueron expulsados por aquella onda oscura, al levantarse vi que tenían rasgos parecidos a los de Raynor. Al ver lo que había pasado me di cuenta que nada terminaría bien, por lo que corrí a mi casa y encerré en ella. No soy tan idiota como para quedarme a ver lo que sucedería. Asomé mi cabeza por la ventana y miré lo que sucedía. Los hombres que fueron atacados por Raynor y habían perdido sus ojos, comenzaron a atacar a los demás. Algunos trataron de defenderse, pero por más resistencia que oponían terminaban siendo asesinados. Pero había algo que me llamó la atención. Luego de matar a alguien, Raynor se acercaba al cadáver, y este se levantaba. Al ver lo que sucedía movía varios de mis muebles para bloquear la puerta y las ventanas. Gritos y ruidos comenzaron a escucharse. De repente, me sentía aterrada. De seguro el resto de los habitantes se dieron cuenta de lo que sucedía y el caos comenzó a desatarse. Subí al segundo piso a mi habitación y me puse un buzo que tenía. Me asomé a la ventana y vi a grupos de aquella clase de muertos vivientes atacar a personas que conocía. Me tiré sobre mi cama y comencé a golpearme la cabeza en un intento por despertar del sueño. Pero, para mi mala suerte, era la realidad. Al ser una villa, el lugar en donde sucedía esto, no había forma de comunicarnos con los oficiales o el ejército. Tan solo las personas con bastante dinero que tenía aparatos como teléfonos o celulares podían advertir a la policía de lo que pasaba. El cuerpo no dejaba de temblarme. Me asomé nuevamente a la ventana y vi que casi todos habían sido transformados en esas cosas. Aquellas criaturas se ordenaron en columnas como si fuese una marcha. Raynor se puso enfrente de la fila del medio y comenzó a hablar. Parecía como si dos voces dijesen lo mismo, pero que una estuviese retrasado ligeramente, dándole un tono macabro y aterrador a lo que decía. Nuestro amo y Señor ya viene para terminar con la injusticia de este mundo, hacer arder a los pecadores y personas que han estado en contra de él. Mientras que a los inocentes, sentarlos junto a su trono, como a mí, que soy un encargado de nuestro amo, Zalco. Agradezcan siervos que la venida de nuestro amo y Señor está muy cerca, pero antes que llegue debemos de irnos preparando, purificando el alma de pecadores como les hice a ustedes, para que cuando lo haga, tenga un grupo de fieles servidores como nosotros. Pero tenemos que ser más o de lo contrario seremos derrotados en la batalla final. Ya que cuando nuestro amo llegue, vendrá con su ejército de la séptima dimensión con el cual libraremos la batalla final, y cuando ganemos, con el poder que obtendrá nuestro Señor, podrá otorgarnos el paraíso, a diferencia de ese supuesto Dios al que muchos idolatran, que luego de la muerte recién, si tuviste una vida digna puedes ir al paraíso. Si en verdad él fuese un Dios, no habrían tantas muertes o sufrimiento alguno. Así que juntos. Pero cuando estaba hablando el sonido de un disparo se escuchó de repente en todo el lugar. Traté de asomar más mi cabeza pues no podía ver todo a través de aquella ventana. Las filas que fueron hechas por las criaturas se rompieron y éstas empezaron a correr. Sonidos de disparos, gritos y rugidos se comenzaron a oír. Corrí a la habitación de la derecha, y al asomar la cabeza noté a un pequeño grupo de personas armadas que abrían fuego sin descanso contra aquellos seres. Por un momento me había sentido aliviada pensando que los militares habían llegado para poner orden a lo que sucedía. Aunque lo veía muy difícil ya que este país es realmente grande, y el tiempo de respuesta por parte de los militares de seguro demoraría. Las personas estaban armadas con algunos fusiles y rifles de caza, había hombres y mujeres, podía reconocer a muchos de los que estaban allí. Al ver los rostros de las personas armadas podía sentir el temor que ellos experimentaban en esos momentos. Se libró una feroz batalla, pero no pasó mucho tiempo para que aquellas criaturas dominasen todo el lugar.
Aquellos seres que asesinaron a mis amigos y vecinos para luego ser poseídos, arrimaron todos los cadáveres y los juntaron en un solo lugar. Raynor se acercó, y levantando sus dos brazos a la altura de sus hombros dijo: Levántense hermanos y hermanas que desde hoy tendrán una nueva vida trabajando para nuestro Señor. Acto seguido, los cadáveres se levantaron, pero a todos por igual se le cayeron los ojos, y en lugar de estos le quedaron cuencas negras y vacías. Era un paisaje aterrador, ver a personas que conoces, convertirse en aquellas cosas. La noche comenzó a hacerse presente, y el sol a ocultarse en el cazo. Raynor alzó su voz y dijo que desde aquel momento ellos comenzarían su conquista de este mundo terrestre. Él y su ejército de las tinieblas comenzaron a retirarse del lugar. Al ver su retirada me di cuenta que las cosas solo podían empeorar desde aquel momento. Prendí la radio que tenía, pero esta no captaba la señal, tan solo se escuchaba. No duraría mucho tiempo con vida, por lo que me decidí salir de la villa. Cogí las llaves de mi casa que estaban sobre mi comodín, bajé apurada al primer piso. Abrí la puerta, salí de mi casa y me fijé en lo que había a mi alrededor. Charcos de sangre y miembros cercenados decoraban el piso. Al ver eso no sentí miedo, sino un profundo rencor y odio hacia Raynor, que era quien hizo todo esto. El sonido de una gran explosión se escuchó de repente. Levanté la mirada en dirección al lugar que Raynor y sus malnacidos se habían dirigido, y vi que salía bastante humo. Seguro esos hijos de puta llegaron a la otra zona poblada de la villa, pensé. Bajé la mirada al suelo cuando unas luces alumbraron parte del suelo en el que estaba. Volteé a la izquierda, y vi a un vehículo militar que se dirigía donde mí. Alcé mis brazos y los agité. El vehículo se detuvo enfrente mío. Era sin duda un carro militar, y no solo por las manchas, sino que tenía instalada también una gran ametralladora en el lugar en donde debería estar la maletera. El militar que estaba en el asiento del acompañante me preguntó gritando si estaba loca. Pero el conductor lo calló diciendo que yo era muy valiosa ya que había sobrevivido a la plaga que se produjo en aquel lugar. El militar que me gritó se disculpó al escuchar lo que le dijo su compañero y me invitó a subir a su vehículo. Lo dudé por unos segundos, pero al final acepté a subirme. El conductor me preguntó cuál era mi nombre y si recordaba lo que pasó. Asentí con la cabeza y luego dije que podía recordar todo a la perfección. El militar del asiento del conductor me pidió que les contase con detalles lo que pasó. Les respondió que hablaría si me llevaban al lugar en el que estaba la supuesta plaga. El conductor tronó su cuello girándolo a la derecha, pisó el acelerador, movió una palanca y tras arrancar de nuevo el vehículo dijo que allí se dirigían. Tomé aire y empecé a contarles mi corta, pero trágica historia. Pasamos por unas pequeñas colinas, pero durante todo el camino veía rastros de sangre que pintaban el suelo. Conforme más avanzábamos, más gritos y ruidos se escuchaban. Aproveché para preguntarle a los soldados lo que hacían, y el conductor dijo que se habían retrasado en llegar al punto de encuentro con sus compañeros que en esos momentos debían de estar muriendo en la lucha contra esas cosas. Hasta ese momento no sabía con exactitud lo que eran aquellas criaturas que se había levantado luego que Raynor se les acercase. Quería preguntarles, pero si ellos me pidieron que les contase lo que pasaba desde mi perspectiva, de seguro no tendrían ni la más mínima idea de a lo que se enfrentaban. Ya se hacía de noche y las únicas tres cosas que alumbraban nuestro camino era la luna llena y las dos luces delanteras del vehículo militar. Luego que terminé de contarles mi historia, la conversación se terminó y fuimos sumergidos bajo el silencio. Yo comenzaba a quedarme dormida cuando un ya llegamos, me despertó de repente. Miré a todos lados asustada. El militar que estaba a mi derecha sacó un fusil y luego me miró mientras me decía que a partir de ese momento las cosas podían ponerse un poco movidas. El conductor se veía preocupado, le pregunté si estaba bien, pero este me respondió tartamudeando que no, ya que se suponía que aquí debería de estarse librando una ardua batalla. El militar que manejaba la ametralladora le preguntó si estaba seguro de eso. El conductor le respondió que sí, ya que se había guiado con el GPS. Entonces el militar sentado a mi derecha nos lo que había pasado con la batalla.
Nadie supo qué responder, yo no entendía prácticamente nada de lo que hablaban. El conductor cogió con su mano derecha la radio que estaba instalada en el auto y a través de ella preguntó si había alguien en el punto de encuentro, ya que la unidad 05362 había llegado. Pero no hubo respuesta alguna. El conductor comenzó a sudar, y luego pregunté de nuevo si había alguien que lo escuchase, pero nuevamente no hubo respuesta. Al ver los rostros de los militares podía sentir sus preocupaciones, todo estaba muy calmado, demasiado para ese día. De nuevo, el silencio nos engulló a todos, pero yo seguía sin entender lo que pasaba. Al no poder soportar más, alzando la voz pregunté qué carajos sucedía. El militar que estaba a mi derecha me dijo que me callase, y el conductor me llamó estúpida. Les repliqué que no entendía lo que sucedía, cuando el soldado que manejaba la ametralladora me dijo que se suponía que debería haber un grupo de militares, pero por alguna razón no había ni soldados ni esas criaturas. Al escucharlo comprendí mejor la situación y pedí perdón. El conductor detuvo el vehículo, estábamos en una zona en donde había bastante casa, pero no se veía ni un animal pasar. A través de la radio se escuchó una vez medio cortada que casi me hizo botar el corazón por la boca. Era un hombre quien hablaba, se le escuchaba herido y con la respiración agitada. La voz nos dijo que nos vayásemos de la villa lo antes posible, ya que ellos eran demasiados fuertes, sobre todo su líder, que parecía revivir a los cadáveres. El conductor tomó la radio con ambas manos y gritando preguntó lo que pasaba, pero solo se escuchó un váyanse. Acto seguido se perdió la conexión y solo se escuchó estática. El conductor gritó si lo oían 2 veces, pero no hubo respuesta. Gotas de sudor se formaban en su cabeza, yo estaba muy preocupada. En esos momentos medité acerca de la mierda que pasó por mi cabeza al decirles a los militares que me llevasen con ellos. Un destello pasó sobre la capota del vehículo activando su alarma, todos miramos asustados a nuestro alrededor. El soldado que manejaba la ametralladora nos dijo que estuviésemos atentos. El conductor apagó la alarma y encendió el auto. Estábamos por regresar, cuando se escuchó la siguiente frase: por favor no se vayan, los invito a formar parte de nuestra extensa familia, en donde todos servimos a nuestro amo y señor, porque aquí todos somos hermanos. Aparecieron muchas personas rodeadas por un aura mojada, sus pieles eran totalmente pálidas y no tenían ojos. Además murmuraban la frase: él viene. El militar le dijo a Raynor que se fuese al carajo y empezó a disparar mientras el conductor arrancó el vehículo. Todas esas criaturas se abalanzaron al vehículo. El soldado que estaba a mi derecha quiso coger su fusil, cuando fue jalado por una de esas cosas siendo expulsado del auto. Grité asustada, y vi cómo es que aquellas criaturas se lo llevaron. El conductor me gritó diciendo que usase el fusil de su compañero caído mientras atropellaba a todos los que se le ponían en su camino. Le respondí que nunca había usado un rifle antes. Entonces este me dijo que apretase el puto gatillo, y que cuando se me acabasen las balas cogiese otro cartucho de la guantera, apretase el botón rojo de mi arma botando el cartucho viejo, y luego que pusiese el nuevo. Cogí el arma del soldado y apunté hacia afuera, pero por más que intentaba, no podía ya que el vehículo se movía muy rápido. Le respondí que no podía hacerlo. El conductor molesto me llamó perra estúpida. Sin embargo, el que manejaba la ametralladora me dijo que confiaba en mí. Al escucharlo decir eso me sonrojé, tomé aire y cogí nuevamente el fusil. Estábamos rodeados, no importaba a dónde mirase, siempre había varias de esas criaturas a nuestro alrededor. Me puse un cinturón con cartuchos para el arma que tenía, estaba por disparar, cuando el conductor me volvió a llamar perra estúpida, pero al hacer eso se distrajo y una de esas criaturas logró abalanzarse sobre él botándolo del auto. Grité asustada ya que nadie manejaba. El soldado que manejaba la ametralladora dijo que me tirase ya que yo aún podía salvarme. No quise hacerlo, pero un impulso por sobrevivir me hizo saltar del auto cayendo al suelo dándome una voltereta. Levanté la mirada y vi que el auto fue seguido por todas esas criaturas, y sin perder tiempo me escondí dentro de una casa que tenía la puerta abierta.
Subí apurada al segundo piso de la casa y me encerré en una habitación. Se escuchó una gran explosión, de seguro el auto en el que estaba se estrelló. Pensé. Pero esa no fue la peor parte, sino que ahora estaba sola con una ametralladora que apenas sabía usar en un lugar desconocido y rodeada por demonios. La habitación parecía ser la de un hombre, las paredes estaban pintadas de color negro y había póster de bandas metaleras. Me asomé por la ventana y vi a un gran número de criaturas deambular por todo el lugar. Estaba rodeada, simplemente no había forma que saliese con vida de esta. De repente se comenzaron a escuchar una serie de gritos y gruñidos. Asomé mi cabeza por la ventana de aquel cuarto y al mirar a mi derecha vi que un ser de gran tamaño con cara de cerdo traía a los 3 soldados que me acompañaron en el vehículo militar. La criatura que los llevaba era realmente alta y gorda. Noté también que los soldados estaban con bastantes moretones, por lo que no mostraban resistencia. Aquel ser con aspecto de cerdo los lanzó contra el suelo, las demás criaturas los rodearon. Llevé mis manos a mi boca para no gritar, no quería seguir viendo, pero necesitaba saber lo que les harían. La criatura se acercó al que estuvo conduciendo, a pesar de estar un poco lejos podía escuchar las súplicas que decía por que lo dejasen vivir. Sin embargo, la criatura lo puso de rodillas, incrustó sus garras en la parte superior del medio de su espalda. Y antes que el soldado pudiese gritar vi que con fuerza le sacó del interior de su espalda su médula ósea. Todo lo que había comido y tomado aquel día fue expulsado por mi boca luego de ver lo que le habían hecho. La frecuencia y el volumen de los sonidos aumentaron de repente. Me asomé de nuevo por la ventana y vi que la criatura con rostro de cerdo se aproximó donde el otro soldado, quien no dejaba de temblar. Lo tiró contra el suelo boca arriba y sin demorar incrustó sus garras en el estómago del soldado, sacándole un doloroso grito y produciéndole un dolor de seguro indescriptible. Giró lentamente su mano retorciéndole sus intestinos, y luego con total brusquedad se lo sacó. El soldado dejó de gritar y su cuerpo cayó al piso desplomado. El cara de cerdo abrió su boca y se comió todo lo que le había sacado al soldado. Se acercó al último soldado, pude notar que era el de la ametralladora. Pude sentir cómo es que mi corazón se estremecía, solo deseaba que su muerte fuese rápida e indolora, pero no fue así. Él trató de defenderse dándole una patada en el estómago a aquella criatura, pero no logró hacerle mucho daño. En cambio, esta se dirigió molesta donde él, y al acercarse le clavó sus garras en los ojos del soldado. Quise gritar, pero un nudo se formó en mi garganta. El soldado pegó un desgarrador grito, pero logró soltarse de la criatura. Se llegó sus manos a las cuencas vacías que tenía y luego de escupir le dije que aún podía mandarlos a la mierda con un brazo atado a la espalda. El cara de cerdo, molesto, le preguntó si estaba seguro. Al escucharlo me sorprendí ya que creía que ellos no podían hablar. El soldado se empezó a reír y le dijo que era más feo cuando hablaba. Las otras criaturas comenzaron a gritar y a gruñir como locos. El cara de cerdo corrió donde el soldado y lo alzó 1 metro del suelo, metió sus garras en la boca de él y le dijo que le enseñaría a guardar silencio. Acto seguido jaló con fuerza sacándole la lengua. El cuerpo del soldado se desplomó, y el cara de cerdo empezó a reír. Se acercó al cadáver y le preguntó sarcásticamente si el ratón le había comido la lengua. Tiró el cuerpo del soldado y se comenzó a reír, volteó y se comenzó a alejar. Las otras criaturas preguntaron si podían hacerlo, el cara de cerdo se detuvo y asintió con la cabeza, entonces todos se abalanzaron sobre los cadáveres. Miré al suelo y con las cortinas tapé la ventana, no tenía que seguir viendo. Quería hablar pero el nudo en mi garganta todavía no se iba. Me puse a pensar, cuando me di cuenta que no había visto en ningún momento a Raynor. Me levanté de la cama en la que estaba sentada, cuando escuché por detrás que alguien me dijo: Tranquila querida, a ti no te haremos lo mismo que a él. Mis ojos se abrieron como los de un sapo al sentir que alguien se me apegó y comenzó a lamer mi oreja derecha. Mi nudo de garganta se rompió dejándome estallar con un grito. Raynor me empujó contra la cama del dormitorio en la que estaba.
Lo pateé en el estómago, pero este se dirigió donde mí con más odio, separó mis piernas y con su brazo izquierdo inmovilizó los míos. Todo gritaba para que se detuviese, pero creo que eso solo lo alentó más. Con su mano derecha arrancó el buzo que tenía dejándome parcialmente desnuda. Mi rifle estaba a 1 metro de mi derecha en una esquina de la pared. Le dije que se fuese a la mierda. Raynor sonrió, puso su mano sobre mi entrepierna y la comenzó a sobar. La verdad es que no sé qué es lo que me pasaba en esos momentos, pero sentía mucho calor al tener la mano de Raynor en mi entrepierna. Tal vez sea porque me gustan ese tipo de situaciones. Raynor bajó un poco su brazo dejando libre mi brazo izquierdo con el cual le di un puñetazo haciendo que retroceda un poco, junto mis 2 piernas y con ellas le di una patada directo a su rostro. Sin perder tiempo, me tiré a la derecha, levanté mi rifle y le disparé con todas las balas que tenía. Aún recuerdo cómo es que su cabeza salió volando luego de ser separada del cuerpo. Cambié de cartucho y bajé al primer piso. Salí del edificio y empecé a disparar a discreción hasta que se terminaron las balas del otro cartucho. Lo saqué, pero cuando estaba por cambiar de cartucho se me cayó. Me agaché para levantarlo, cuando vi a una de esas criaturas acercarse hacia mí. Esta dio un gran salto. Cerré mis ojos apretando fuertemente mis párpados, pero en vez de ser atacada escuché la frase: esa no es manera de tratar a una dama. Abrí los ojos y vi a un ser de gran estatura, vestía un terno, del centro de su espalda le salían tentáculos, en su cabeza no había nada, solo un color blanco que la cubría toda, como un maniquí. A su derecha estaba una chica de estatura promedio que vestía un vestido de color plomo que le llegaba hasta la mitad del primer medio de su pierna. A su vez, había otro chico un poco más alto que vestía una chaqueta, pantalones y zapatos de cuero negro. Todos a excepción del ente de terno estaban usando cuchillos. La chica me dijo que me fuese, pero le respondí que no lo haría ya que quería ayudarlos a combatir contra esas cosas. Todas esas cosas se dirigieron contra nosotros. Levanté el cartucho tirado y recargué mi arma. Empecé a disparar a todos los que se me acercaban a excepción de los que describí ya que ellos estaban de mi lado. El ente de terno no se movía para nada, a excepción de sus tentáculos que asesinaban a varios al mismo tiempo. Los otros que parecían humanos, haciendo uso de sus cuchillos apuñalaban a grandes masas mientras que yo, con una ametralladora que no sabía usar, mataba con las justas a una de esas cosas. En esos momentos parecía como si nunca se acabasen las balas ya que yo disparé seguido por muchísimo tiempo asesinando a varias de esas criaturas. No pasó mucho hasta que éstas emprendieron retirada al ver que no podían contra nosotros. El ente de terno dijo a la chica que me llevase al hospital más cercano, y a los otros 2 que lo siguiesen para darle caza a los poseídos que escaparon. Se le acercaron al ente, y como si fuese por arte de magia desaparecieron de repente. La chica tenía la piel blanca, pero lo digo de verdad, su piel era como la de la luna. Y parecía llevar una máscara puesta en su cara. Me dijo que me subiese sobre ella, le respondí que no era necesario ya que me sentía bien. Pero ella levantó su cuchillo ensangrentado y me repitió que me subiese sobre ella. Asentí temblorosa con la cabeza y me subí a su espalda. Me dijo que me agarrase fuerte y empezó a correr. Todavía estaba muy sorprendido por todo. En el camino le hice un sinfín de preguntas, pero no me respondió ninguna. Solo al final, cuando estábamos a puertas de un hospital, le pregunté quiénes eran. Ella me bajó y me dijo que eran quienes triunfarían sobre la oscuridad para que sigamos teniendo una vida tranquila. Acto seguido se dio media vuelta y antes que pudiese despedirme corrió alejándose de mí. Ingresé al hospital con muchas preguntas en mi cabeza. Todos los que estaban allí dirigieron sus miradas sobre mí debido a que estaba casi desnuda de la parte superior de mi cuerpo. Una enfermera se me acercó con una manta que me la puso alrededor de mí mientras me preguntaba mi nombre y de dónde venía. Le respondí que me llamaban Nayeli y le dije que venía de la Villa Verde en donde un grupo de monstruos nos atacaron. La enfermera abrió bastante sus ojos mientras me pidió que la acompañase. Le respondí que sí. Me llevó por varios pasillos hasta que me dejó en una habitación un poco oscura en donde había 3 soldados.
Se despidió y cerró la puerta. Quise preguntarle por qué me dejó aquí, pero no me llegó a escuchar. Uno de los soldados se me acercó y me preguntó mi nombre. Le respondí que me llamaban Nayeli. El soldado me preguntó si de verdad venía de Villaverde. Asentí con la cabeza y luego pregunté por qué lo decía. Otro soldado se me acercó y me dijo que me tenía un trato. Primero me preguntaron acerca de lo que me pasó, les conté todos los sucesos de hoy y al finalizar el otro soldado me dijo que si decía algo de lo que pasó allí, sería acusada por traición, y que el castigo era la muerte, pero que si no decía nada, el Estado me daría como recompensa por cooperar con ellos para mantener el orden todo lo que necesitaba, casa, dinero, víveres. Y que incluso me podría viajar con el dinero del Estado. Pero que si decía una sola palabra el precio sería la muerte. Ha pasado un par de meses desde aceptar el trato, y hace un par de días me animé a volver a mi antiguo lugar de residencia. Pero unos kilómetros antes fui detenida por un grupo de militares que me impidieron el paso diciendo que era una zona restringida. Me di media vuelta, y al llegar a mi casa en Nueva York busqué Villaverde en internet, pero por más que busqué no encontré nada acerca de la villa en la que viví. Es por eso que ahora, luego de pensarlo, me he animado a escribir esto. De seguro cuando suba esto a internet seré asesinada, pero ya no importa. Ustedes merecen saber la verdad.